Domingo, ya comentábamos, 24º del tiempo ordinario dentro del ciclo dedicado al Evangelio de San Lucas. Capítulo 15, parábolas de la misericordia. Del final de la tercera parábola del Hijo Pródigo, esta frase que el Señor nos dirige: Hijo, hija, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. La primera lectura de este domingo está tomada del libro del Éxodo. Es el segundo libro de la Torá, de la ley, y nos relata el itinerario de liberación por el que el pueblo de Israel, liderado por Dios a través de Moisés, transita para salir de la esclavitud de Egipto y llegar a la tierra prometida. Es sin duda un símbolo de los itinerarios de liberación que todos recorremos para salir de la esclavitud del egoísmo, de las heridas del desamor que nos oprimen, hacia la tierra prometida del amor en comunión. Dios es la fuente del amor infinito con el que se pueden hacer todas las cosas nuevas. Por eso Dios y su amor es frágilmente poderoso. Lo vemos con claridad en la tercera de las parábolas, la del Hijo Pródigo. El amor solo se puede ofrecer, nunca imponer. La lectura de hoy nos muestra nuestro error fundamental: sustituir al Dios vivo por un ídolo inanimado, por estas falsas seguridades. El texto parecería poner a Dios como el juez implacable y a Moisés como compasivo y misericordioso. En realidad nos presenta el camino de conversión del propio Moisés, que pensando que Dios era así implacable, se encuentra con un Dios que es misericordia. Tomado de lo que exclama Moisés: tu pueblo, al que sacaste de Egipto, se ha pervertido. Es decir, está perdiendo la oportunidad de una vida plena. El Salmo 50 o 51, dependiendo de las dos numeraciones, Eh, es un salmo bastante conocido normalmente por su primera expresión en latín, el miserere: apiádate, apiádate de mí, Señor. El contexto del salmo es el arrepentimiento de David después de que Dios, a través del profeta Natán, le hace ver su propio pecado. Esto lo podemos encontrar en el segundo libro de Samuel. Recordemos que pecado es ceguera, que nos lleva a transmitir dolor y muerte cuando nuestra vocación es transmitir vida plena, amar y ser bendición. El salmista reconoce que solo Dios, desde su amor, puede sanar nuestros corazones. Tomado de este salmo: crea en mí, Señor, un corazón puro, corazón que puede amar. La segunda lectura es de la primera carta de Pablo a Timoteo. Forma parte de las llamadas cartas pastorales, porque su temática se centra en recomendaciones de Pablo a los líderes de las comunidades cristianas para que las cuiden, es decir, para que sean realmente pastores. Esta carta está dirigida a Timoteo, compañero de Pablo en sus viajes, y a quien quiere transmitir el centro de su evangelio. ¿En qué consiste la buena noticia, que implica elementos doctrinales y de ética cristiana? En el pasaje que meditaremos hoy, Pablo reconoce su pecado, el mal que hizo, y digo literalmente, al ser blasfemo y perseguir violentamente a la iglesia. Pablo proclama la misericordia de Dios que una vez liberado, habiéndolo liberado de su ceguera, y dice Pablo: porque en mi incredulidad obré por ignorancia, elemento importante para entender el pecado como enfermedad, le confía a Timoteo una misión, o Dios a Pablo una misión. Dios nos sana y nos muestra nuestra verdadera vocación, nuestra forma particular y concreta de amar. Pablo declara: la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Tomado de la carta,
Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así llegamos al Evangelio de Lucas, este capítulo 15 que leeremos completo. Nos acercaremos a una de las enseñanzas más conocidas y fundamentales de la fe cristiana. Este capítulo 15 que describe la misericordia de Dios. Recordemos que misericordia significa tener el corazón siempre abierto para quien sufre, para el miserable. El contexto es la controversia del Señor con aquellos que lo criticaban porque, literalmente, recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les transmite el mensaje de la buena noticia. Dios es un Padre que nos ama incondicionalmente. A través de tres parábolas que ya conocemos, la oveja perdida, el dracma, la moneda perdida y el hijo pródigo. Las dos primeras parábolas preparan el ambiente para la tercera. Por lo tanto, no es correcto separarlas. Forman una sola unidad catequética. La oveja perdida y la moneda perdida tienen la misma estructura. Algo se ha perdido. Y la persona a quien se le ha perdido hace hasta lo absurdo por encontrarlo. Solo el pastor y la dueña de la moneda entienden lo que su corazón siente por lo que se ha perdido. Ambas parábolas también presentan un mismo desenlace. El objeto perdido es encontrado y eso se convierte en una celebración de alegría compartida. Finalmente revela que así se alegran en el cielo cuando un pecador, cuando alguien enfermo de egoísmo, se convierte y redescubre el amor. La parábola del hijo pródigo introduce el elemento de la libertad, que no podemos ver ni en la oveja ni en la moneda. La libertad a través de la cual el amor que salva se vuelve posible. La redención, es decir, ser rescatado de la muerte, implica la compasión y misericordia de Dios. Él nos ama. Pero para que ese amor actúe en cada una y cada uno, necesita ser acogido. Es decir, que aceptemos ser amados, ser salvados. La redención es un acto concreto de amor y el amor solo puede ser ofrecido, nunca puede ser impuesto. La parábola del Hijo Pródigo va en secuencia con las anteriores. En Jesús, Dios nos está buscando para salvarnos, pero necesariamente espera que captemos la necesidad de acoger su oferta de redención, de vuelta a la comunión, a la casa del Padre, al amor. San Agustín decía, el que te creó sin tu voluntad no te puede salvar sin tu voluntad. En la parábola, ambos hijos están en proceso de destruir sus vidas por una sola razón. Ni el hijo menor ni el mayor conocen a su padre. Tomado del final de esta lectura, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Ya me han escuchado en muchas ocasiones la manera como suelo explicar estas tres parábolas, no lo voy a repetir. Lo único que subrayaría es que las dos parábolas nos muestran personas que han perdido algo que, como les decía en el comentario, para esas personas tenía un valor que los demás no entienden. Los dos son acciones absurdas, el que busca una oveja descuidando a las otras, o quien se gasta más en el aceite con el que está buscando la moneda que lo que vale la moneda. Son situaciones absurdas. La gente de fuera que contemplara eso diría, pero ¿qué le pasa? ¿No? ¿Por qué está haciendo tanto, esforzándose tanto por algo que pues, aparentemente no vale ese esfuerzo? Recordemos que Jesús le está hablando a estas autoridades religiosas que se dan a sí mismos, a sí mismas, este derecho de juzgar a las demás personas, ¿no? Y juzgar a Jesús, porque está conviviendo con quienes ellos consideran que no son dignos de un maestro como es Jesús y mucho menos de Dios, ¿no? Son personas malditas de Dios, como aparece en más de algún texto de la época, ¿no? Son la multitud
condenar a la multitud de los malditos. Nos hace recordar un poco la forma como en el Éxodo se presenta a Dios con esta, eh, pues como actitud de juez, ¿no? Lo que le dice a Moisés: este pueblo es de cabeza dura, los voy a acabar a todos, ¿no? Se va a encender mi ira. Y hemos dicho en muchas ocasiones que pues esa figura del Dios como autoridad implacable que muchos de nosotros y nosotras necesitamos en algún momento de nuestra vida, sobre todo cuando éramos pequeñitos, que hay una autoridad en casa que nos ponga límites, que aprendamos a salir de este laberinto del ego en el cual nos metemos, para descubrir que hay un mundo donde podemos construir juntos, que no se trata de hacer siempre mi capricho, ¿no? Como cuando papá y mamá ponen orden entre los hermanos que se están quitando las cosas, etcétera, o cuando uno de sus hijos le hace daño a otro niño que es menor o está en una situación de vulnerabilidad y papá y mamá invitan al hijo: date cuenta que alguien te puede hacer lo mismo, eso no está bien. Sí necesitamos esas figuras de autoridad y son parte de un momento en nuestra vida, pero conforme crecemos y cuando finalmente podemos entablar una relación sana con papá y mamá, pues aprovechamos lo más rico que nos pueden dar, que es ese cariño, esa experiencia, capacidad de ubicarnos en la vida, sobre todo de sentirnos amados, acompañados. Eh, la lectura del Evangelio nos presenta estas dos visiones de Dios que además son comunes en nuestro mundo. Digamos, las personas que ya no quieren saber de Dios, como es el hijo menor, ¿no? Dame la herencia y yo sabré qué hago con él. ¿Cuántas personas, cada vez son más, parece, en nuestra sociedad que dicen: a mí no me hace falta Dios, yo voy a hacer de mi vida lo que me parezca? Y el corolario de ese relato del hijo menor es que desde esa perspectiva llega un momento en que se queda sin nada. Toda la herencia que su padre le ha dado es malgastada y se queda sin nada. Se queda viviendo en la inmundicia y tratando de vivir de la inmundicia. Hasta que se da cuenta, el texto dice que entra en sí, y a mí me parece que esa es una referencia muy linda a la práctica de la oración contemplativa. Cuando hacemos silencio, entramos en nosotros. Y muchas veces por primera vez nos damos cuenta de cómo está nuestra vida. Y crece en nosotros el deseo de volver a la casa de nuestro Padre, volver al corazón, donde nos encontramos en comunión con el Dios vivo. Pues el Hijo decide volver y empieza todo este camino de transformación, ¿no? Simbolizado de una manera muy hermosa por esta fiesta. La otra parte importante de la humanidad son los que se parecen al Hijo Mayor, que son personas que aparentemente son religiosas, muy devotas, digamos, en nuestra tradición cristiana católica, y esto lo podemos aplicar a todas las religiones y tradiciones, a las tradiciones protestantes, a musulmanes, etcétera. Hay personas devotas, observantes, ¿no? Que precisamente porque tienen esta actitud de quererse ganar el amor de Dios, básicamente a través de méritos, para que Dios les reconozca sus méritos, en el fondo tampoco conocen al Padre. Y viven, como dice el texto de Lucas, eh, pues pretendiendo que Dios les dé un cabrito para podérselo comer con sus amigos. Están esperando que se les dé ese reconocimiento y que gracias a sus méritos tengan un gran premio. Lo que nos enseñan las lecturas de hoy es que el amor de Dios es gratuito. Por eso escogí la última frase, porque esa es la frase de Dios no solo al hijo mayor, sino a todo ser humano. Hija mía, hijo mío, tú estás siempre conmigo. El problema es que no te das cuenta, no me conoces. A lo mejor sigues con esa imagen del Dios vengativo que le está llevando cuentas a toda la gente, que hay que cuidarse a ver
qué momento te da un manazo, etcétera, etcétera. Todas estas imágenes distorsionadas. Por eso, como nos recordaba Teresita al inicio, a mí me gusta llamarle esto la parábola de los hijos atarantados. Van llevando su vida de forma destructiva, tanto el que hace lo que le da la gana, pensando que ahí hay felicidad, como el devoto, eh, digamos, este devoto compulsivo o piadoso, pero con una piedad mal entendida que le lleva a separarse de las demás personas, a juzgarlas, a maltratarlas, en esta búsqueda de sentirse superior, de sentirse perfecto. Dios nos dice a todas y todos, hijo, hija, tú estás siempre conmigo. Más bien habría que traducirlo. Yo siempre estoy contigo y todo lo mío es tuyo. Despierta, date cuenta. Vives en mi casa, vives en tu casa. Como nos lo transmitía tan lindo la música o la canción de entrada, ¿verdad? Qué cálida es tu casa. Pero no nos damos cuenta de eso porque vivimos en esta distracción eh, que nos impone el mundo y lo que el mundo nos pone como importante. La lectura, la segunda lectura en particular, esta primera carta de Pablo a Timoteo, donde vemos que Pablo se reconoce como alguien que ha sido sanado, perdonado. El hijo pródigo, el menor, vuelve a casa y es sanado por el abrazo, por el beso del padre. No conocemos qué pasó con el hijo mayor. Está, se deja abierta esa posibilidad, ¿no? Lo que sí nos muestra el Evangelio y la historia es que es bastante más fácil levantar a quien está caído y que se siente menos que al que se siente superior y que no se da cuenta que su imagen de superioridad le impide encontrar el amor, que es lo único que nos lleva a la vida eterna. El Señor Jesús invita a quienes se sienten menos y a quienes se sienten más a soltar eso y encontrarse con el Dios que nos mira a la cara y que nos ubica correctamente como lo que somos, hermanos y hermanas, cuidados, amadas, transformadas, sanados por un mismo Padre. En estos espacios de oración contemplativa, quienes estemos en el papel del hijo pródigo, el menor, o quienes estemos en el papel del hijo mayor, que se cree que es el, el que hace las cosas bien, el que cumple los mandamientos, en esos espacios de silencio nos encontramos con un Señor Jesús que nos acompaña a recorrer el camino que nos corresponde, el camino de levantarnos para descubrir nuestra dignidad o el camino de abajarnos, de olvidarnos de esta visión soberbia y distorsionada del mundo para reencontrarnos como hermanos y hermanas. La fiesta es el amor de comunión. Podemos pagar una fiesta carísima y si no hay amor alrededor de las mesas, esa fiesta no vale. Podemos compartir un pan y un vaso de agua y si hay amor alrededor de esa mesa, participamos en el banquete más hermoso y grande. Pidámosle al Señor la gracia de que nos ayude a sentirnos así, amados o amadas, para que así lo que el Señor nos transmite, nos comparte, siempre lo vivamos como un banquete, como una gran fiesta. Que así sea. En esta semana les invito a experimentar esa frase: hijo, hija, tú siempre estás conmigo. O como les recomendaba, hijo, hija, yo siempre estoy contigo y todo lo mío es tuyo. Que podamos experimentar que en el Señor, pues toda la creación, todo lo que nos rodea, es un don y regalo suyo. En el amor, ya hemos dicho muchas veces, no hay posesión, pero sí hay un profundo gozo. El gozo del don infinito de la naturaleza, de todo lo que nos rodea y el don infinito de las personas que amamos
y que también nos rodea. Qué lindo poder compartir la vida, qué hermoso poder tener estos espacios de encuentro. Que nos llevemos esta invitación y que sea una semana para caer en la cuenta que ya vivimos en la casa del Padre. Que tengan una buena semana, Dios con ustedes.